que se pueda subir. Vamos a ver el proceso de arranque en el caso de Linux. Ya hemos hablado de los procesos de arranque y hemos dicho que sigue ciertos principios. Vamos a ver que el proceso de arranque en el caso de Linux, vamos a ver, tiene ciertas etapas. La primera, como todo computador, tiene que ver con el BIOS y lo que hace el programa, ese pequeño programa arrancador hardware, es buscar el arrancador software, que en la primera etapa se autocarga en memoria y lanza la segunda etapa desde la partición del disco. Les había explicado que esta partición va a depender del sistema operativo donde se ubica. En la segunda etapa va a cargar el kernel, el núcleo del sistema operativo en memoria, y va a cargar los módulos necesarios. No vamos a entrar mucho en detalle en este contexto de módulos ni el kernel, porque lo vamos a hablar más adelante en el tema. ¿Bien? Y tiene que montar una partición raíz que es de solo lectura. El kernel transfiere el control al proceso de arranque llamado init. Vamos a hablar sobre init en el tema 2, que tiene que ver con los procesos. Entonces, este proceso de arranque carga los servicios y herramientas en el espacio de usuario y monta las particiones que están listadas en este directorio y en este archivo. Particiones se refiere a que el disco duro pueda tener 2, 3, 4 partes o 3, 4 discos duros. Pues estas se van a guardar. Si se arranca con un pendrive, también va a estar registrado ahí. El usuario va a poder ingresar con su usuario y su contraseña para que pueda manejarse el intérprete de comandos. Con un poco más de detalle, obviamente todos los procesos dependen del hardware. Vamos a ver el proceso principalmente para x86, para 32 bits, ¿no? Y vamos a hablar al respecto de eso. Entonces, para esta arquitectura, la BIOS, cuando se carga el computador, el procesador va a buscar al final de la memoria el programa BIOS y lo va a ejecutar. Esto va a estar en programa ROM, no va a estar en RAM, no se olviden de eso. Y lo que tiene que hacer es proporcionar una interfaz de bajo nivel para los periféricos. Va a identificar qué dispositivos están conectados, cuánta memoria tenemos, si hay discos duros, no hay discos duros, etcétera, etcétera. Va a verificarlos. Tiene que localizar el dispositivo donde va a arrancar el sistema. Va a cargar en memoria cualquier programa que se encuentre en ese sector. Se llama Master Boot Record, registro maestro de arranque. Normalmente se sitúa en un solo sector, 512 bytes. Cuando llevemos discos duros vamos a ver que los sectores tienen un tamaño de 512 bytes. Este contiene instrucciones código máquina para arrancar el equipo, invocar al gestor de arranque y la tabla de particiones. La tabla de particiones tiene que ver con lo que les había dicho. ¿Cuántos discos duros tenemos? Una vez que se carga en memoria, la BIOS cede el control del proceso de arranque al cargador de gestor de arranque, ¿no? Esto es hardware todavía, se realiza en la parte de hardware y aquí vamos a empezar con la parte software. ¿Qué es el gestor de arranque? En la parte software les había dicho que en Linux existen dos tipos de arrancadores. Uno es el hilo, el más antiguo, y el group, el más nuevo, que permite trabajar con particiones Linux, con sistemas de archivos, sistema operativo Linux. Seguramente hay una nueva, no la conozco, pero principalmente esta es una que he utilizado. Estos gestores de arranque son personalizables y se pueden crear menús, de tal forma que arranque la máquina y aparezca un menú y que diga que puedan ustedes seleccionar con qué partición quieren empezar. Si con Windows, si con Linux distribución X, distribución Y, con Windows versión 1, versión 2, etc. Los gestores de arranque tienen un código binario máquina que están en el Master Boot Record, en la primera parte del disco duro, y va a localizar sobre qué partición quieren hacer. Suponiendo que esto sea un menú y escojan la opción 3, tiene que buscar la primera parte donde está este sistema de archivos o sistema operativo. Estas opciones de arranque van a permitir que el usuario pueda escoger. Si no hay ninguna opción de arranque, Lilo no va a visualizar un menú, directamente va a buscar la partición activa y va a arrancar.
Tras cargar la segunda etapa, se presenta al usuario una pantalla mostrando los distintos sistemas operativos, lo que les decía, o kernels disponibles. Esto es en el caso de que haya un menú. Ubica la imagen apropiada en el disco de cuál es el kernel que estamos escogiendo, cuál es el sistema operativo que estamos escogiendo. Normalmente el servicio o demonio se llama init.rd. Una vez que el kernel y el init.rd ya están en memoria, va a empezar a controlar el proceso para el kernel. El kernel, cuando es cargado, se inicializa y configura la memoria de la computadora, así como el hardware conectado al sistema. Ya estamos hablando de que esto ya no es BIOS, ya es el sistema operativo que está encargándose de administrar adecuadamente los recursos que tiene. Busca la imagen init.rd en la zona específica de la memoria, la descomprime, la monta, la carga y habilita todos los controladores. ¿A qué nos referimos con montar? Este es un concepto antiguo que prácticamente ya no se usa en bibliografía, pero que sí se usa cuando hablamos principalmente de equipos basados en Unix. Antes de que exista el concepto plug and play, que es como enchufar y empezar a trabajar, todo lo que se habilitaba, dispositivo que quería utilizarse debería habilitarse. Y una manera de habilitarlo era montarlo. Ustedes van a tener una práctica en Linux donde van a colocar, por ejemplo, el pendrive, plug and play, pero ustedes lo van a desmontar a través del programa unmount, que es de Unix. Se carga con mount y se desmonta o se descarga con unmount. Entonces van a probar de que cuando ustedes colocan Windows en la parte inferior derecha de la barra de estado y le dicen expulsar el pendrive, lo que están haciendo es desmontar el dispositivo. Todos los dispositivos que están utilizándose están montados, entonces por eso se utiliza ese concepto. Inicializa los archivos antes de desmontar el init.rd. En el caso de Unix, todo es archivo. Cualquier dispositivo es un archivo. Crea el dispositivo raíz, monta la partición raíz y libera la memoria no usada, quedando el kernel cargado en memoria y operativo. Cuando se carga el kernel, normalmente se descomprime, ahí estamos hablando de esto. Y ustedes van a fijarse cuando hagamos el primer ejercicio de Linux, les voy a mostrar, si no les muestro, me hacen recuerdo, de que van a aparecer unos puntos suspensivos que van creciendo. Se está descomprimiendo el kernel en memoria. Esa parte justamente donde trabajamos. Se configura el entorno del usuario en este archivo dentro de ese directorio. Ese archivo y este directorio tiene que ver con un perfil del usuario. Se va a ejecutar algunas etapas de este archivo que tiene que ver con el reloj, los puertos. Va a ejecutar un script para saber qué particiones tiene activas. Tiene que ver con las particiones en etapa, o sea, los discos duros. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo puntual. Cuando se arranca el programa init, este tiene una serie de opciones que uno puede escoger. Se llaman niveles de ejecución. Por defecto, todos los Unix y los Linux actuales se cargan en un nivel 5, que implica un nivel 5, que es gráfico y es multiusuario. Aquí tenemos todos los niveles de ejecución. Si justamente cuando aparece la opción, nosotros presionamos cualquier tecla, se va a detener el cargado del sistema operativo y va a aparecer boot 2 puntos y nos va a permitir decirle con qué nivel queremos arrancar. Si no presionamos nada, automáticamente va a arrancar con el nivel 5, que es modo gráfico, multiusuario completo. Pero podríamos entrar en usuario, modo texto, modo consola multiusuario, o modo gráfico, o simplemente reinicializar el equipo. Entonces, por defecto, se arranca en el 5. ¿Qué más es importante? Disculpe, ingeniero. Dime. Disculpe por cortarlo, pero creo que no debería ser esto una clase de retroalimentación acerca del tema sistemas operativos. Sí, o sea, lo que les he dicho al principio de la clase es que esta semana hemos tenido un feriado y se corta.
Entonces, lo que no quiero es quedar algo a medias. Estoy complementando la parte de arranque del sistema operativo para que mañana empecemos la parte que tiene que ver con la evolución histórica de los sistemas operativos y en la tarde podamos terminarla. O sea, les había explicado en clases anteriores de que si surge esto, o sea, tenemos 6 clases en la semana y la idea es que se avance una y se complemente la otra, ¿no? Y se vayan cubriendo. En este caso tenemos 5 clases. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar esa semana para que terminemos adecuadamente. Es por esa razón que estoy mostrándoles algo adicional al arranque del sistema operativo. Esa es la razón. ¿Está bien? Está bien, mil disculpas, Ok. gracias. Para apagar la computadora a nivel de Unix se puede utilizar el comando shutdown y se puede hacer un shutdown, o sea, para apagar o reiniciar cuando tenemos un usuario raíz. Y si somos cualquier usuario, podemos colocar halt para apagar o reboot para reiniciar. O sea, cualquier usuario, aún sin privilegios de superusuario, puede apagar el equipo para reiniciarlo, sin problema. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Si tenemos otra arquitectura diferente de x86, existen diferentes arrancadores para Linux. Linux no solo funciona en arquitectura x86, por si acaso. Existen Linux para mainframes. Entonces, esas mainframes manejan una arquitectura llamada Alpha o pueden manejar una arquitectura llamada Itanium. Está lejos de nuestro alcance a nivel de materia, entonces no vamos a trabajar sobre eso, pero simplemente es para darles una idea. Estamos trabajando con el esquema x86, en una arquitectura de PC. Bueno, tanto Group como Lilo tienen sus particularidades, ¿no? Que no vamos a ver en este momento. Lo que vamos a ver es el arranque de Windows. Ya hemos visto el arranque de Linux, vamos a ver el arranque de Windows. Vamos a ir buscando. Lo primero que se hace, esto es en el caso de Windows XP, hasta Windows 7 funciona así, ha cambiado un poco en los otros Windows, también varía de Windows XP para atrás, o sea, siempre están haciendo cambios. Se carga el Master Boot Record del disco, los 512 bytes del primer sector, que se marca como activa. En realidad, ese sector tiene un mini file system driver, o sea, un pequeño sistema de archivos donde va guardando una estructura de sistema de archivos, distintos archivos que están con subdirectorios que tienen que ser cargados de alguna manera. El programa que arranca y que es análogo al Lilo o al Group de Linux, en Windows se llama NTLoader y está oculto en el directorio raíz. Si uno quiere ver los archivos del disco del Windows, no va a ver estos archivos. Los ocultan de los usuarios. O sea, ni siquiera es un archivo con atributo de oculto, eso vamos a ver cuando llevemos atributos. Directamente está oculto como parte del sistema. Pasa el procesador a modo protegido, ya saben que ese es el modo sistema. Inicializa tablas de paginado, tiene que ver con memoria. Vamos a hablar cuando hablemos de memoria. Si existe Hyperfile Sys, significa que la máquina ha hibernado. No estamos encendiéndola de cero. Entonces tiene que volver al estado donde estaba. Si no, significa que estamos encendiendo la máquina de cero. Buscamos un archivo llamado bootini. Este archivo ha cambiado. Bueno, el bootini es algo parecido al menú que se puede establecer. Entonces, en Windows también se puede establecer un menú con particiones y decirle a través de Windows, quiero arrancar con Linux o quiero arrancar con Windows versión X. Se puede crear menús. Sabemos muy bien que Windows se puede interrumpir a través de la tecla F8, que nos da una serie de opciones como arranque a prueba de fallos, modo consola o arranque normal. Luego se lanza el NTDetect, que el NTDetect es el programa. Todos estos programas normalmente están en el disco, en el directorio Windows, subdirectorio System32, para obtener datos de la configuración, por si acaso haya más de un perfil. Entonces, si hay más de un perfil, implica que tenemos un menú y tiene que mandarle un prompt para que el usuario pueda escoger con qué sistema de archivo o con qué sistema operativo va a arrancar. Es algo parecido a lo que maneja Linux. Luego aparece Splash Screen. O sea, ¿qué es el Splash Screen? El logo. Esas ventanitas que aparecen con movimiento y que parece que no estaría haciendo nada por detrás. Si uno presiona la tecla Tab en la mayoría de los sistemas operativos, va a ver lo que se está haciendo por detrás y no
va a quedarse con el splash screen. Carga el NTOS kernel. Este es el kernel, el núcleo de Windows. Vamos a hablar sobre esto en la subsiguiente clase. Y ustedes van a hacer una práctica al respecto, su primera práctica. Este es el nombre de archivo del kernel de Windows. Fíjense que en el caso de Vista 7, 8, etcétera, ha cambiado, en vez de boot ini, se llama el boot manager. Han cambiado el nombre, si quieren, para hacer lo mismo, para cargar un menú, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Luego se invoca al winload.exe para que cargue el kernel. Existen dos etapas, el boot manager y el winload, que reemplazarían al ntloader, ¿no? Fíjense que hasta Windows XP manejamos el ntloader, desde Windows 7 Vista para arriba se maneja el boot manager y el winload. Este es el kernel de Windows, no importa antiguo o actual. Este es el nombre de archivo del kernel. ¿Bien? En la fase 0, las interrupciones están inhabilitadas. Les había explicado eso, porque cuando está arrancando el sistema operativo podríamos interrumpirlo con teclado, con alguna secuencia de teclas. Eso evita que el usuario intervenga y el sistema operativo pueda cargarse como tal, así que se inhabilitan las interrupciones. Carga un archivo llamado hal.dll. Este archivo también se puede encontrar en Windows System 32. ¿Para qué sirve este archivo? Para trabajar con todo lo que tiene que ver con entrada y salida, hardware. Maneja un archivo separado para el hardware. Carga los drivers de todo lo que está habilitado, teclado, ratón, monitor, etcétera, etcétera. Se guarda todo, una vez que esto ha sido correctamente configurado, se carga en un archivo que se conoce como Last Known Good Configuration, de tal forma que cuando yo arranque, la máquina se arruina y quiero rearrancar, me va a aparecer unas opciones y va a decir, ¿quieres arrancar con la última buena configuración conocida? Si uno pone OK, va a entrar con la última que estaba todo bien. Por ejemplo, queremos instalar algún software y quedamos a medias, un virus ha arruinado algo, entonces podemos reiniciar la máquina y nos va a salir esta opción. Y podemos arrancar como si nada hubiese pasado y arreglar el problema. Luego, el NT-kernel fase 1, o sea, la siguiente fase, habilitamos las interrupciones. Hay un proceso llamado idle, que vendría a ser como que está en standby. Se llama al HAL, al Abstraction Hardware Abstraction Layer, al archivo que maneja todo lo que es hardware, y se inicializan servicios. Este es un servicio importante. Este servicio es el que nos permite manejar ese concepto de interfaz gráfica ligada a la consola. Windows no arranca en consola, a menos que sea prueba de fallos y no hace nada, hace muy poco. No es un sistema operativo basado en consola, es un sistema operativo basado en la parte gráfica. Así que el executive es lo que va ligado al kernel que permite hacer eso. Entonces existe una serie de archivos que van a ir cargándose y luego va a pasar un archivo llamado el administrador de sesión y este nos permite hacer el logon respectivo. Suponiendo que hubiésemos apagado mal la máquina y estamos iniciando otra vez, se va a hacer correr un programa llamado checkdisk para que vea que el sistema de archivos sea consistente, que no tengamos problemas. ¿Está bien? Se carga el subsistema Win32 y pasa a modo gráfico. O sea, hasta este punto, aunque aparezca que esté en modo gráfico, no es cierto. Está trabajando en consola y está trabajando con el splash screen, con el logo. Entonces, recién cuando carga el subsistema Win32, pasa a modo gráfico. Este es el de sesiones. Va a generar un usuario como cliente, ¿no?, dentro de este subsistema y que las aplicaciones puedan acceder a la API Win32. Sabemos muy bien que la API Win32 es la librería, los servicios que nos brinda y que está entre el shell y el núcleo, si recuerdan bien. Carga DLLs conocidas. Y aquí vamos a ver una DLL interesante. El WinLogon, por ejemplo, es la que nos va a generar la sesión de usuario. Podemos, si tenemos una contraseña, colocar la contraseña a un usuario respectivo y estamos haciendo el logon. A ver. No, ahí debe estar más adelante entonces lo que quería mostrarles.
estas DLLs. No, podemos utilizar eso, podemos revisar en otro momento. Se llama NTDLL, el archivo. Creo que no está por aquí. Bueno, si se dan cuenta, tanto Windows como Linux siguen un orden a nivel de hardware y luego a nivel de software con el arrancador llamado NTL Loader, hasta Windows XP o Boot Manager, o Lilo o Group en el caso de Linux. Y eso nos permite tener un equipo ya con el sistema operativo habilitado. Estos son los programas más importantes. Si no está el NTDLL aquí. Preguntas, dudas. Con esto complementamos lo que tiene que ver con lo que habíamos visto en la clase anterior.